Nunca he sido de las que creen en fantasmas, pero mis seguidores parecen devorarse cada leyenda que investigo. Cuando votaron por la isla de las muñecas en Xochimilco, pensé, perfecto. Un par de horas entre muñecas viejas y un video viral garantizado. Cuenta la leyenda que, don Julián, quien era vigilante de la isla de las muñecas, descubrió el cuerpo de una niña a la orilla del lago, por lo que desesperado hizo todo lo posible para salvarle la vida. Sin embargo, la pequeña murió por causas extrañas y desconocidas. Tras lo sucedido, don Julián se sentía atormentado y aseguraba que el espíritu de la niña había poseído a una de las muñecas. Don Julián, para protegerse, comenzó a colgar muñecas de todo tipo y tamaño alrededor del lago de Xochimilco. Al paso del tiempo, el hombre aseguraba que todas las muñecas estaban poseídas por espíritus infantiles. Tiempo después, don Julián fue hallado sin vida justo en el mismo lugar donde él había encontrado a la niña que trató de salvar. Así que aquí estoy yo, Andrea, con mi equipo habitual, Héctor, mi camarógrafo de confianza, y Laura, la sensible del grupo, que siempre dice sentir presencias pero nunca ha captado nada concreto. El plan era sencillo: llegar, filmar de noche, tal vez capturar un par de sombras o sonidos extraños, y salir con el material perfecto para el canal. Habíamos hecho esto antes. ¿Qué podría salir mal? Al llegar a la isla, las muñecas eran justo lo que esperaba: viejas, desgastadas, colgando de árboles como testigos silenciosos de algo que preferí no pensar demasiado. Mientras Héctor montaba el equipo, Laura comenzó a caminar entre las muñecas, diciendo que sentía energías pesadas. A veces me pregunto si lo hace solo para añadir dramatismo. Comenzamos a filmar al caer la noche, y todo parecía ir según lo planeado. Las linternas proyectaban sombras inquietantes sobre las muñecas y, en cámara, se veían aún más siniestras de lo que esperaba. De repente, mientras exploraba un rincón más apartado, me topé con una muñeca diferente a las demás. Era más pequeña, y aunque estaba sucia y rota como el resto, algo en ella me llamó la atención. Sin pensarlo dos veces, la tomé en mis manos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Héctor detrás de mí. ¿No dicen que no debes llevar nada de la isla?, reí, burlándome de la superstición. Es solo una muñeca, Héctor. Nada más. Pero en el momento en que la toqué, un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté ignorarlo. Mientras continuábamos grabando, las cosas comenzaron a ponerse raras. Primero, Héctor empezó a tener problemas con la cámara. Cada vez que intentaba enfocarme, aparecían interferencias o sombras extrañas en la pantalla, como si algo o alguien más estuviera ahí. Pero no había nada. O al menos, eso pensé. Luego fue Laura. Empezó a quejarse de que las muñecas la observaban, como si sus ojos vacíos siguieran cada uno de sus movimientos. No me gusta esto, Andrea. Algo no está bien aquí, susurró, visiblemente incómoda. Yo intenté tranquilizarla, pero en el fondo algo en mí también se sentía inquieto. Mientras caminábamos hacia la lancha para regresar, noté que las muñecas parecían moverse de forma sutil. No literalmente, pero el ángulo de sus cabezas o la dirección de sus ojos, era como si hubieran cambiado cuando no estaba mirando. Nos estábamos yendo, pero algo me hacía mirar hacia atrás. Algo estaba observando. De regreso en la lancha, no pude dejar de pensar en la muñeca que había tomado. Mientras la sostenía, comencé a escuchar susurros, al principio suaves, apenas distinguibles. Pero luego se hicieron más claros: no debiste llevarme. Parpadeé, creyendo que me estaba imaginando cosas. Pero cuando miré a Héctor, su rostro estaba pálido. Andrea, ¿escuchaste eso? Susurros, cada vez más fuertes, llenaban el aire, pero Laura no parecía oírlos. El sonido provenía de la muñeca. Fue entonces cuando la vi. Desde la orilla de la isla, una figura se materializó entre las sombras: un hombre, con la piel marchita y arrugada, como si hubiera estado años sumergido bajo el agua. Tenía los ojos fijos en mí, o más bien, en la muñeca que sostenía. Él está aquí, dijo Laura en un tono monótono, su rostro inexpresivo. Don Julián. Intenté soltar la muñeca, pero mis dedos se aferraron a ella como si estuviera pegada a mi mano. La lancha, que avanzaba lentamente por el canal,
comenzó a moverse en círculos, como si estuviera atrapada en una corriente invisible. Los susurros se convirtieron en gritos agudos, voces infantiles que clamaban por ayuda. «Andrea, suéltala», gritó Héctor, desesperado. Pero no podía. Era como si algo más estuviera controlando mi cuerpo. Mis ojos se dirigieron hacia el agua, donde pequeñas manos surgían de la superficie, intentando arrastrarme. De alguna manera, logré soltar la muñeca y la arrojé al agua. Los gritos cesaron abruptamente, y el ambiente se llenó de un silencio sofocante. La lancha volvió a moverse, alejándonos lentamente de la isla. Nadie dijo una palabra durante el resto del trayecto de regreso. Cuando llegamos a tierra firme, me giré para mirar una última vez hacia la isla de las muñecas. Allí, de pie en la orilla, estaba la misma figura de aquel hombre. Me observaba en silencio, con los ojos llenos de algo que nunca podré olvidar. Cuando revisé las grabaciones más tarde, todo estaba distorsionado, lleno de interferencias. Ni rastro de las voces, ni de la figura en la orilla. Pero lo peor fue al final. En el último segundo del video, justo antes de que se corte, la muñeca que había arrojado al agua aparece en la pantalla, mirándome. Nunca volví a grabar en Xochimilco. Pero desde aquella noche, siempre he sentido que algo me sigue. Como si algo se hubiera venido conmigo. No sé en qué momento decidí que la isla de las muñecas sería mi próximo destino. Quizá fue por la insistencia de mis colegas, que no paraban de decirme que, allí, en Xochimilco, capturarías las fotos más inquietantes. Al principio, lo ignoré. No soy una persona supersticiosa, y mucho menos me asustan las leyendas de sitios malditos. Pero, una noche, mientras revisaba mi portafolio, sentí que me faltaba algo. Algo más oscuro, más auténtico. Así que compré mi boleto y decidí ir por mi cuenta, al caer la noche, cuando nadie más estuviera allí. Soy Luisa, y me apasiona la fotografía. Sabía lo que buscaba, una serie de retratos que capturaran el deterioro del lugar, las muñecas colgando como sombras olvidadas. Tenía todo planeado, o al menos eso creía. El señor de la lancha que me llevó hasta la isla no hablaba mucho. Solo me lanzó una advertencia antes de dejarme allí: no mire demasiado a los ojos de las muñecas. Dicen que si las miras demasiado, algo te sigue de regreso. Me reí para mis adentros. No soy de las que se asustan fácilmente con historias de fantasmas. Cuando pisé la isla, la atmósfera cambió. Las muñecas colgaban de los árboles como si estuvieran vivas, cada una más aterradora que la anterior. Algunas estaban rotas, sin ojos, otras llenas de barro o con cabello enmarañado. Aún así, me enfoqué en mi objetivo: capturar la imagen perfecta. A medida que caminaba por la isla, no podía sacudirme la sensación de estar siendo observada. Era como si los ojos de cada muñeca siguieran mis movimientos, pero lo ignoré. A medida que la luz del día se desvanecía, la sensación de inquietud aumentaba. El silencio era opresivo, roto solo por el ocasional crujido de las ramas o el sonido del viento susurrando entre las hojas. Decidí sentarme en un claro y preparar mi cámara. Las primeras fotos fueron perfectas, cada muñeca capturada con precisión. Pero, mientras revisaba las imágenes, algo llamó mi atención. Una de las muñecas que había fotografiado me estaba mirando. Quiero decir, realmente me estaba mirando. Revisé el lugar donde la había visto, pero no había nada extraño. Probablemente era mi imaginación. Seguí explorando, moviéndome cada vez más hacia el interior de la isla. Las sombras se alargaban, y las muñecas parecían aún más inquietantes. Fue entonces cuando vi una, al borde del agua, con los ojos más reales que había visto jamás. Parecían humanos. Solo una muñeca, me repetí mientras apuntaba con la cámara. Al enfocar, los ojos parpadearon. Solté la cámara de golpe y di un paso atrás, con el corazón acelerado. Pero no había nada. Me acerqué de nuevo, y esos ojos falsos estaban ahí, inertes. Decidí que había terminado por hoy, aunque aún faltaba por cubrir más terreno. Tomé mis cosas y empecé a caminar de regreso para esperar al señor de la lancha. Mientras caminaba, noté que algo no estaba bien. Las muñecas que había visto antes estaban en posiciones diferentes.
Al principio pensé que me había desorientado, que simplemente era la misma sensación de paranoia que había ignorado al llegar. Pero a medida que avanzaba, me di cuenta de que las muñecas parecían seguirme. Cada vez que giraba la cabeza, una nueva parecía observarme. No me lo imaginaba. Lo estaba viendo. Aceleré el paso, mirando el suelo, pero los susurros comenzaron. Al principio pensé que era el viento entre los árboles, pero pronto las voces fueron claras. No deberías estar aquí, no deberías mirar. Sentí un cosquilleo en la nuca. Me giré bruscamente y ahí estaba, una muñeca, con los ojos abiertos, mirándome directamente. Sus párpados no parpadeaban, pero sus ojos humanos sí. Di un paso atrás, tropecé y caí. Al alzar la vista, había más. Decenas de ellas, rodeándome, inmóviles pero con esa sensación penetrante de que me estaban observando. Mi corazón latía en mis oídos. Traté de levantarme, pero una de las muñecas se movió. No fue un movimiento brusco, pero vi cómo su cabeza giraba lentamente hacia mí, sus ojos humanos llenos de una vida que no deberían tener. «Vete», susurraron las voces, más insistentes. Me levanté de golpe, y al alzar la mirada vi al lanchero que me estaba esperando, pero su rostro parecía diferente, como si supiera lo que había visto. No dijo una palabra mientras subía a la lancha, jadeante y aterrorizada. Al llegar a casa, revisé las fotos que había capturado. La mayoría estaban distorsionadas, pero en varias de ellas vi lo que temía, esos ojos. Ojos humanos, observándome desde las muñecas. Pensé que todo había terminado, que había dejado la isla atrás. Pero hace 2 noches, encontré una muñeca pequeña en mi sala, sentada en la esquina. No la había visto antes, pero supe de inmediato que era de allí. De inmediato la arrojé a la basura, pero cada vez que apago las luces, siento esos ojos, que nunca parpadean. Y ahora, cada vez que cierro los ojos, me pregunto, ¿será la muñeca que está mirándome? Había oído tantas historias sobre la isla de las muñecas que no podía resistirme. Soy Julián, fotógrafo de lo extraño, de lo que da miedo pero no tiene explicación. Xochimilco, sus canales y la inquietante isla que alberga muñecas mutiladas y deterioradas por el tiempo eran el escenario perfecto para mi próximo proyecto. Algo dentro de mí dudaba, pero supuse que solo era la ansiedad de visitar un lugar tan peculiar. Tomé mi cámara, una mochila ligera, y me embarqué en una lancha en dirección a la isla. El barquero, un hombre viejo con arrugas profundas en el rostro, apenas dijo una palabra. Pero cuando nos acercamos a la isla, sentí su mirada pesada sobre mí y sus palabras fueron un simple susurro: no te quedes después de oscurecer. Lo ignoré. Solo era una advertencia para turistas crédulos. Yo estaba aquí para capturar imágenes, no fantasmas. Aunque, en lo más profundo, me inquietaba la idea de estar solo entre esas muñecas. La isla era tal como me la habían descrito, aterradora y fascinante. Muñecas colgadas de árboles, sus ojos vacíos y cuerpos mutilados daban la impresión de que estaban observando. A pesar de lo tétrico, mi cámara no dejaba de disparar. A cada paso, encontraba una imagen más inquietante que la anterior. Fue cuando me acerqué al lago al borde de la isla que todo cambió. Sentí algo raro, como si el aire se volviera más denso, más frío. Vi una muñeca distinta a las demás, tirada en el suelo, parcialmente cubierta de barro. No podía ignorarla, parecía nueva, como si alguien la hubiera dejado ahí hace poco. Cuando me acerqué para tomar una foto, oí un leve susurro, casi inaudible, como si viniera desde el agua: ven. Me paralicé. Era como si las muñecas hubieran hablado. Miré alrededor y, por un segundo, juraría que todas sus cabezas se habían girado hacia mí. Me sacudí la idea y tomé la muñeca en mis manos. Era ridículo, pero el peso de la muñeca parecía más pesado de lo que debería. Su cara estaba rota, y en la boca, alguien había colocado lo que parecía cabello humano. El mismo susurro regresó, esta vez más claro: ven al agua. Mis pies se movieron hacia el lago, casi sin que lo notara. Había algo en el agua, algo debajo de la superficie que quería que me acercara. De repente, el barquero apareció de la nada, gritando desde la lancha: no te acerques al agua.
Salté del sobresalto y retrocedí rápidamente. Pero la niebla empezó a cubrir la isla. El aire se hizo pesado, y el susurro, más insistente. Esta vez no solo era el agua, era como si las muñecas mismas me estuvieran llamando. Escuché risas infantiles a mi alrededor, pero no había nadie más en la isla. El barquero ya no estaba, ni siquiera podía ver su lancha. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Las muñecas no eran solo muñecas. Algo dentro de mí me gritaba que estaba en peligro. Corrí hacia el centro de la isla, pero el terreno parecía cambiar a cada paso, como si los senderos se retorcieran. El agua estaba cerca cada vez más aunque intentaba alejarme. Finalmente, me detuve frente a una gran muñeca colgada de un árbol, con un rostro grotesco, y de su boca salió un susurro claro: no debiste venir. El agua del lago comenzó a moverse, burbujeando como si algo tratara de emerger de allí. Retrocedí aterrorizado, pero tropecé y caí. Al mirar hacia el agua, vi una figura en la neblina, un hombre con el rostro deformado, como si hubiera estado años sumergido bajo el pantano. Él alargó la mano hacia mí mientras el susurro crecía en intensidad. Con una fuerza que no sabía que tenía, me levanté y corrí hacia la orilla. La niebla era tan espesa que apenas podía ver la lancha del barquero. Grité con desesperación, y entonces lo vi, esperándome en silencio. Subí a la lancha sin mirar atrás. «¿Lo oíste, verdad?», dijo el barquero en un susurro, mientras su mirada se perdía en la niebla. Asentí sin decir nada. No tenía palabras. Solo quería salir de ahí. Mientras nos alejábamos de la isla, miré una última vez hacia las muñecas. Estaban en silencio, inmóviles, pero en mi interior sentí que algo me observaba aún, algo que no se quedaría en la isla. No volví a Xochimilco. Ni siquiera revisé las fotos que tomé ese día. No necesitaba pruebas para saber que algunas llamadas no deberían ser respondidas.